tenido tiempos muy buenos. Amén. La gloria es para el Señor, ¿no? Yo llegué a esta iglesia, efectivamente, dice el pastor, desde que comenzó. Éramos 11 personas en la iglesia y llegué realmente sola. De mi familia llegué yo sola. A través del tiempo, de los años, todos han llegado a la congregación. Primero mi hija, después mi otro hijo, después el otro, después mi esposo, mi mami, que fue la columna. Ella venía de la iglesia Filadelfia Central. Y a través de todos estos años he podido ver la gloria de Dios, no solamente en mí, sino en cada uno de los hijos. Yo hoy miro para atrás y de verdad que es tremendo ver todo lo que Dios ha hecho. Él cambió nuestras vidas, cambió mi matrimonio, mi hogar, cambió el futuro de mis hijos, les dio esposa, les dio hogares hermosos. Tengo mis nietos aquí, niños que crecen en el amor de Cristo, niños que aman a Jesucristo, niños que confían en Él, que leen la Biblia, que saben, que la obedecen. Y de verdad que el amor de Cristo nos ha abrazado. Y nosotros no podemos decir que en todos estos años, que son ya casi 20, el Señor nos ha faltado o alguno de nosotros ha sufrido tragedias, violencias en un país tan convulsionado como este. Nosotros siempre hemos estado guardados, protegidos por el Señor. De la mano de Él nos hemos levantado y seguiremos levantándonos. Por eso la perseverancia de verdad que el Señor la paga. La gloria es para Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues yo qué le digo, visa lo que dice Marta. De verdad que el Señor ha sido precioso. Yo llegué con mi esposo también, el mismo día que llegó Martica, llegamos a la iglesia y fue una bendición tremenda porque yo veníamos juntos pero destruidos, con muchos problemas, con la cabeza cabizbajos, vueltos nada, pero gracias a Dios que llegamos al lugar perfecto, porque Dios usó a nuestro pastor, a nuestros pastores y nos levantó, pudimos salir adelante y hoy tenemos un hogar hermoso, precioso. Somos viejitos pero somos felices, no es que no estemos acostumbrados sino somos felices. Tenemos una familia muy linda, mi hija, los nietos. Todos hemos sido bendecidos en esta iglesia y hemos tenido luchas porque no es fácil, pero siempre hemos estado aquí fiel y ha sido una bendición este lugar y seguirá siendo para nosotros hasta que el pastor se canse. No nos sacan. Bueno, de verdad que es una bendición, ha sido unos tiempos hermosos. El mejor día para todos. Nosotros llegamos a la semana siguiente de ellos haber llegado. Desde ese día y hasta ahora podemos decir que el cambio ha sido completamente total. Logramos que mi hijo llegara a los pies del Señor. Él no asiste a esta iglesia, pero él asiste a Casa sobre la Roca, cumplidito a las 6 de la mañana está allá. Hemos recibido tantas bendiciones que enumerarlas sería como una mazorquita desgranadita, que no lo podemos hacer ahorita. Entre las cosas, yo creo que lo mejor que hemos recibido del Señor ha sido que mi hijo y su familia creyeran. Hemos recibido golpes duros como la muerte de otro hijo mío, como la muerte de mi nieta. Hemos recibido tropiezos como cualquiera, pero aquí seguimos. Cada vez que vamos a venir, algo se nos presenta, alguna tentación grande, alguna piedra que es grandísima de superar, pero aquí estamos y si es voluntad del Señor seguiremos hasta que Él diga, hasta aquí nos trajo el río, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Gracias, pastor. Hermanos, buenos días y muchas bendiciones. Aquí frente a ustedes se encuentra el bebedor y fumador más grande bailarín que hubo y hoy muy transformado. Gracias a Dios. Doy ejemplo y aunque uno no lo crea, lo están mirando, lo están viendo. Por las ventanas hay 30 ojos, 60 ojos y cuando uno cambia, la gente también cambia. Doy gracias a Dios por todos ustedes que están acá. También le doy gracias a Dios al pastor que
Alguna vez por ahí me ha regañado algunas cositas, pero ahí sigo fiel y firme también, ¿cierto? Pero sigo siendo medio loco todavía, pero un loco agradecido de Dios, de buena palabra, de buen ejemplo, y que los ejemplos cunden. Sigamos con los buenos ejemplos que todos tenemos aquí, y también bailo todavía, ahí danzo. Muchas gracias. Bendiciones para todos y gracias. No dejemos de esta iglesia, sigamos. Somos Filadelfia de apellido todos. Gracias. Gracias, hermano. Muy amable. Ok. Volvamos a leer el texto, por favor, en los minutos que nos quedan. Quiero dejarle una reflexión bíblica para que usted pueda aprender cosas en la vida. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como ¿qué? En el Líbano, palmera y cedro, tenga ese referente. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Escúcheme bien, plantados, ¿dónde? Número 1, plantados en la casa de Jehová, y número 2, plantados en los atrios de ¿dónde? Nuestro Dios. Escúcheme bien, número 1, usted tiene que estar plantado en la presencia de Dios en primer lugar, y en segundo lugar usted tiene que estar plantado en una iglesia cristiana. Eso es fundamental para su vida. Plantado en la presencia de Dios en primer lugar. Los atrios representan la presencia de Dios. Usted tiene que estar plantado en Dios, en Jesucristo. Y en segundo lugar, usted tiene que pertenecer a una iglesia. Usted no puede ser una molécula en el espacio. Usted tiene que tener un pastor que lo corrija, que lo enseñe, que lo levante, que lo instruya. Esto es muy importante en la vida. El salmista lo entendió y vamos a hablar de eso en esta mañana. Ahora escúcheme bien. La Biblia, como usted lo encontró en esta mañana, nos compara con ¿qué, hermanos? A los cristianos nos compara con árboles. Mire, hay una comparación aquí. Los cristianos son comparados con los árboles. Y si usted estudia la Biblia, usted encontrará que muchos más árboles son usados metafóricamente para comparar al cristiano. Aquí tenemos alguno de ellos. Nos menciona a quién. Nos menciona a la palmera y nos menciona a quién. Al cedro. Ahora, el título de mi mensaje es precisamente un árbol también. Y es el árbol bonsái. ¿Qué es un bonsái? Es un pequeño arbolito. Usted y yo lo conoce, tal vez lo hemos regalado, hermano. Lo hemos regalado a alguien. Es un arbolito completo y es hasta bonito, hermano. Es bien lindo, es bien hermoso, frondoso, verde. Yo estaba mirando ayer algunos. Tiene una copa, tiene su tronco, tiene sus raíces. Tiene raíces, pero muy corticas, muy cortas. Las raíces del bonsái. Ese es el problema de un bonsái. Sus raíces cortas y poco profundas. Y están dentro de un recipiente que les impide crecer realmente, etcétera, etcétera. Ahora, pensando en un bonsái, pues hermano, es una comparación muy adecuada para muchos cristianos. Hay cristianos que son como las palmeras y hay cristianos que son como los cedros. Tienen unas raíces tan poderosas en la vida que nada les mueve, nada les derriba en la vida. Vienen las adversidades y se mantienen allí, firmes, firmes. Uno los ve buscar al Señor. Uno los ve llorar ante Dios, clamar por su ayuda. Pero también hay cristianos que son idénticos a los bonsái. Tienen poca profundidad en la vida. Se ven hermosos,
se ven bonitos, tienen una buena apariencia, levantan las manos, se les ve robusto, con buenas hojas, hasta buen color tienen en la vida. Pero no tienen profundidad, no tienen raíces en la vida y entonces fácilmente son doblegados. Viene una secta y los doblega. Viene un profeta falso y los doblega. Una profecía falsa y los doblega en la vida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos allí 3 árboles que hemos mencionado. Ahora la Biblia menciona más, le voy a mostrar algunos. Las palmeras, el cedro, es un cuadro de aquellos cristianos que tienen profundas raíces en la vida. No solamente en la presencia de Dios, sino también en la casa de Dios. Yo no sé si ustedes han oído hablar del bambú japonés. ¿Cuántos han oído hablar? El bambú japonés tiene algunas características muy especiales. Muy especiales. Es un árbol, escúcheme bien, es un árbol que, escuche esto, el agricultor siembra la pequeña semilla, escuche, la pequeña semilla. Y el que no sabe el proceso del bambú japonés, siembra la semilla y entonces pasa el tiempo y él no ve que sale nada. No sale nada. No sale nada. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, escúcheme bien. Y no sale. Parece como que la semilla murió. Pero este árbol tiene la habilidad dada por Dios. Durante 5 años hacia arriba, nada. Todo está profundizando. Todo está profundizando en las raíces. Y a los 5 años el bambú japonés empieza a salir y tiene un crecimiento tan acelerado que impresiona a cualquier persona que no conoce el proceso. Pero el bambú primero se encargó de echar raíces, raíces profundas, raíces profundas. Por eso el bambú es un árbol muy, muy poderoso. Es utilizado para muchas cosas y además crece tan alto y además tiene una durabilidad en el tiempo y es un árbol que bendice mucho a aquel que utiliza esa madera para muchas cosas en la vida. Pero aquí tenemos, volvamos al texto por favor, la palmera. Pensemos un poquito en la palmera. Dice, el justo florecerá, escuche bien, florecerá como la palmera. La palmera tiene algunas cosas muy interesantes en la vida. Poseen algunas características muy peculiares y son considerados, las palmeras son consideradas una joya en el reino vegetal. Por ejemplo, tienen extraordinaria duración. Hay palmeras de muchos años, de 100 y pico de años. 100 y pico de años. 100, 200 años. Han encontrado palmeras de 200 años. Y en medio de climas muy adversos. Climas muy adversos. Entonces las palmeras tienen otras características que son muy flexibles. Usted las ha visto cuando va a la costa, ¿cierto? Las palmeras son azotadas por el viento y ellas tienen esta flexibilidad y allí se mantienen, sufren los embates, los fuertes vientos, se doblan un poco, pero ellas jamás se quiebran. Yo no he visto una palmera, personalmente no la he visto, una palmera que esté quebrada. ¿Sabe cuál es la razón de la palmera? Las raíces. Las raíces son raíces profundas para poder sostener su altura. Algunas de ellas alcanzan, por ejemplo, unos 20 metros, pero tienen una profundidad hacia la tierra donde ellas se nutren de las aguas más frescas que usted y yo
tal vez no disfrutamos por las profundidades de las raíces que tienen las palmeras. Las palmeras también pueden dar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto de las palmeras? El coco. Dicen los que conocen que dan 5 cochadas de fruto al año las palmeras. Y en otras palabras, nunca dejan de dar fruto. Aún en la vejez usted ve que una palmera tiene coco en la vida. Y dicen los estudiosos que mientras más vieja la palmera, el coco es más dulce. Eso dice la gente. Alguna vez alguien me dijo, a mí me gusta, yo veo coco y me compro siempre un pedazo de coco y como coco. Me gusta el coco. Me dice alguien, me dijo, este coco es de una palmera que tiene muchos años. Entonces tiene su relevancia, porque son árboles que duran muchos años. Y el salmista, de una manera sabia, compara a los justos que están plantados en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Si tú no tienes raíces en Dios en primer lugar, raíces en la palabra de Dios, difícilmente tu vida puede ser como una palmera. Necesitas conocer a Dios. Necesitas que la presencia de Dios te invada, te llene. Tú necesitas vivir en la presencia de Dios para que tu vida tenga alguna semejanza a las palmeras. Vivir en la presencia de Dios, hermanos. Plantados en la presencia de Dios, pero también plantados en la casa de Dios. Por eso les pasé a estos hermanos aquí. Yo he sido testigo aquí de la vida de estos hermanos que pasaron aquí. Usted los distingue, los conoce muy bien. Escúcheme bien. Una cosa que yo he visto en estas 3 familias que pasé. Hay muchos de ustedes que llevan tiempo aquí. Me tomaría todo el tiempo pasándolos aquí al dejarlos hablar. Pero escuche bien. Una de las cosas que tú necesitas entender es que tú necesitas plantar tu vida en una congregación. Eso te va a llevar a ti no solamente a que tu vida esté plantada en la presencia de Dios, sino que tu vida esté plantada. Planta tu vida en una buena congregación. Una congregación, escúcheme bien, que no te enseñe solo prosperidad antibíblica. Una congregación que te enseñe la palabra de Dios en su contexto y que tú puedas tener un pastor en tu vida. Un pastor en tu vida, de eso está hablando el salmista. Plantado en la casa de Dios. Se necesita una congregación para crecer, para avanzar, para desarrollar ministerio en la vida, para desarrollar mi talento, mi habilidad, para poder ejercer, servir a Dios en una congregación imperfecta, pero necesitas pertenecer a un lugar. Y el salmista está enfatizando esas 2 cosas. Plantados en los atrios de Jehová y plantados en la casa de Jehová. Varias generaciones. Por ejemplo, pensando en la casa de Martica, sus hijos. Fue la primera que llegó aquí. Luego llegaron sus hijos. Les hemos casado a sus hijos, a excepción de una. Hemos visto crecer sus nietos. Y si ellos siguen fieles al Señor, también casaremos a sus nietos. Esperancita y Juvenal, lo mismo. Llegaron aquí con sus hijos pequeños. Casamos a su hija. Y si ellos siguen fieles, también casaremos a Juanita y a Samuel. Carlos. Ya ustedes lo oyeron. Su hijo
Es el fruto de su fe, de su perseverancia, de su caminar con el Señor Jesucristo. Hermano, de eso se trata. Cuando tú tienes una actitud de saltarín de iglesias y te mueves aquí y te mueves, tú no sabes lo que te pierdes, hermano. Nunca encontrarás una iglesia perfecta, y si la encuentras, el día que tú llegues la dañas. Porque el hecho de que tú andes saltando y saltando, porque te miraron mal, porque no te saludaron, porque no te dijeron, porque no satisfacieron tus caprichos, que la realidad es esa. La gente se va de las iglesias porque no satisfacen sus caprichos. Sus caprichos. Las iglesias están llenas de gente caprichosa, hermano. Caprichosa. Y por eso andan carentes de raíces en la vida. Son importantes las raíces en tu vida. Escúchame bien, ese es el mensaje para ti. Raíces. Tu vida tiene que ser una vida que tiene raíces profundas, como el caso de la palmera y las bendiciones de la palmera. Tú necesitas plantar tu vida en dos cosas. Primero, plantar tu vida en la presencia de Dios. Eso implica que busques a Dios. Eso implica que estudies la palabra de Dios. Eso implica que camines en su voluntad. Eso implica que dejes formar en ti el carácter cristiano que debes tener. En una iglesia se trata tu rebeldía, se desnuda tu corazón, se trabaja con tu corazón, con tus mañas, con nuestro pecado. Por eso necesitamos estar plantados en la casa de Dios. A mí la universidad no me formó, me llenó de información. Fue la iglesia la que formó mi vida. Y doy gracias a Dios por los pastores que yo tuve en la vida. Solo he tenido 2. Así que yo nunca salté de iglesia en iglesia. En la primera iglesia donde yo nací, me sacaron casi obligado, hermano. Porque se dividía cada vez que peleaban los líderes. Se dividía. Y llegó un momento en que yo dije, pero ¿aquí qué? Y entonces el hermano Colin me abrió las puertas. Y desde ese día yo estoy en la iglesia de Filadelfia. Yo fui formado en la iglesia de Jesús. La universidad me llenó de información. Yo aprendí información en la universidad. Pero la formación de mi carácter, la formación como discípulo de Cristo, como seguidor de Jesús, se requiere que tú te plantes en una iglesia y allí sufras, llores, rías, aguantes, celebres, participes de todo. No seas un espectador más. Participa, involúcrate. Todo esto es parte de la formación que Dios está haciendo para ti, para que cuando vayas a vivir en el reino de los cielos, tu vida tenga formación bíblica, formación cristiana, etcétera, etcétera, en la vida. La palmera es un ejemplo de esto. Estar plantado significa estar establecido. Significa tener raíces en la vida. Significa permanecer, tener profundidad. Significa que tú abrazas la tierra, profundizas en la tierra, te aferras a ella. Pero primero tienes que estar establecido en la presencia de Dios. ¿Me comunico con ustedes?
Y vas a ver que tu vida empieza a dar frutos. En los años que nosotros llevamos aquí, yo estaba estos días mientras preparaba esta reflexión, estaba pensando en algunas familias que estuvieron con nosotros y de pronto se fueron. Y yo dije, esta familia, sabe que muchos de ellos yo descubrí que ni supe por qué se fueron. Algunos se fueron porque les tratamos el corazón, no aguantaron y se fueron. Quisimos trabajar el corazón de esas vidas. Me acuerdo de una familia, santanderianos, y perdónenme los santanderianos en esta mañana. Era una familia muy conflictiva entre ellos, conflictiva, mucho conflicto. Yo vivía permanentemente allá en la casa hablando con ellos, tratando de reconciliar, que se perdonaran y toda la cuestión. Y eran solamente 5, no más. Trabajamos tanto el corazón de esa gente, hermano. Tanto trabajamos. Y un día dijeron, nos vamos. Listo. Hasta luego, vida mía. Se fueron un tiempo por allá. Yo aquí les di la oportunidad. Allá cuando estábamos en la 1 de mayo, les di la oportunidad, el espacio para que ejercieran dones, talentos. Y escúcheme bien. Se fueron, pasaron unos años y luego volvieron. Y me dijeron, pastor, definitivamente esta es una buena iglesia. Y le dije, listo, no hay problema, no hay problema. Bienvenidos, las puertas están abiertas, yo los conozco a ustedes. Solo que tienen problemas y tienen que cambiar. Y vamos a seguir trabajando eso. Que yo sé que ustedes cuando fueron por allá y se dieron su vueltica, a ustedes nadie les trabajó eso. Así que vamos. Estuvieron aquí un tiempo, unos 2 años más, y a los 2 años algo pasó y se fueron también. No los he vuelto a ver hasta el día de hoy. Es una de las tantas familias que han pasado por este lugar. Pero escúcheme bien, es tan importante, hermano, estar plantados en la casa de Dios y en la presencia de Dios. Y nuestra comparación, la palmera es un árbol maravilloso que tiene mucho fruto, tiene la capacidad de poder perseverar, mantenerse en pie ante la adversidad. Y es una palmera, es un árbol que tiene mucho fruto aún en la vejez, es fructífero y su fruto es mejor mientras más adulto. Pero hay otro árbol allí, dice, crecerá como el cedro del Líbano. ¿Crecerá como qué? El cedro en el Líbano. El cedro también tiene algunas características, es muy famoso el cedro. ¿Cuántos de ustedes tienen un mueble de cedro? El cedro es conocido por su altura, es esbelto, bien grueso. Siempre usted lo ve creciendo hacia arriba. Es fuerte, robusto, vive muchos años, hermanos, y produce madera muy fina y valiosa además. Compre un mueble de cedro. Y la madera es usada para cosas muy exclusivas. Y tiene el símbolo de fortaleza, el cedro. Así que el cedro simboliza grandeza, robustez. Y la palabra de Dios compara al justo como el cedro ¿de qué? Del Líbano. Este árbol tiene la capacidad de poder soportar los embates de la vida. Tiene la capacidad de poder mantenerse en el tiempo. Es un árbol muy útil. ¿Y sabe cuál es la razón? Sus raíces. Raíces, raíces, raíces. Esa es la razón por la cual el cedro es como es y bendice a la humanidad, porque tiene raíces. Y el salmista dice que nosotros debemos ser como el cedro del Líbano. La idea es esta: que tenga raíces,
Sus raíces son importantes, hermano. Adquiera raíces. Por eso mis lágrimas, para que usted estudie la Biblia. Usted no sabe cuánto le lloro a Dios para que usted sea tocado y tenga hambre por estudiar la Biblia. Para que derribe los muros que usted le pone a la palabra. Y usted un día llegue aquí hambriento y sediento y diga: pastor, quiero comerme la Biblia. Porque yo sé cuánto bien te hará eso. El día que tú tengas esa actitud hacia la palabra de Dios, tu vida se dispara en raíces y vas a tener una profundidad tan maravillosa como el cedro y la palmera que está plantado en la casa de Dios y en los atrios de Jehová. Otro árbol, Salmo 52 rápidamente, versículo 8. Salmo 52, versículo 8. Rápidamente allí, Cevitas, ayúdame. Vamos, por favor. Mire lo que dice. Salmo 52, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero yo. ¿Quién escribió este salmo? David. David sí que tenía revelación de esto, hermano. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En las misericordias de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cómo estaba él en la casa de Dios? Como olivo verde. ¿Cuántos de ustedes conocen el olivo? Escúcheme lo que le voy a decir en esta mañana. Escúcheme, por favor. El olivo es uno de los árboles más longevos que existen. El olivo. Él dice: a mí nadie me mueve de la casa de Dios, porque en la casa de Dios mi vida está verde. En la casa de Dios yo he visto cómo mis generaciones se convierten a Jesús. En la casa de Dios. Nadie me saca a mí de la casa de Dios, porque en la casa de Dios yo estoy como un olivo verde. ¿Sabe cómo se mantuvo Noé en su generación? Porque este hombre estaba plantado en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Noé? Todos 120 años predicando el evangelio. Él ya era un anciano, pero su familia, él se mantuvo como un olivo verde en medio del homosexualismo, lesbianismo, en medio de la guerra, de la rebelión contra Dios. Él se mantuvo como un olivo verde. Y al cabo de 120 años de predicación, la Biblia dice que Jesús vino por él y fue levantado en el arca. Se mantuvo como olivo verde en la casa de Dios. Escuche, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuántos días duró el diluvio? ¿Cuántos días duró el diluvio bajando las aguas? ¿Cuántos días? A ver,
¿Cuántos días demoraron las aguas en bajar? Escúcheme bien. ¿Se acuerda usted que en un momento Noé sacó una palomita? ¿Se acuerda? Y la palomita la lanzó para que vaya a inspeccionar a ver si había tierra, si ya las aguas habían bajado. Y cuando la palomita regresó, ¿qué fue lo que traía en el pico? Una ramita. Eso me muestra que el olivo se sobrepone a los diluvios. El olivo es un árbol que no lo derribas fácilmente. El diluvio. Y la Biblia dice que el diluvio copó los árboles, copó todo, pero el olivo estaba allí. Por eso la palomita que envió Noé fue y voló y se asentó sobre un olivo, y entonces trajo una ramita de olivo. El olivo es un símbolo. Por eso el salmista dice: yo estoy en la casa de Dios como olivo verde. El olivo me mantiene a mí firme, así el agua esté al cuello. El olivo, sus raíces, su robustez, su firmeza, su poder hace que se mantenga por encima de cualquier circunstancia. Y así es un cristiano que está plantado en la presencia de Dios y que está plantado en la casa de Jehová. Hay bendición de ti por ser fiel en una congregación. No te acobardes. Porque te miraron mal. Porque te dijeron. Porque no te dijeron. Porque no te hicieron. Porque te hicieron. Porque no te saludaron. Porque sí te saludaron. Porque sí y porque no. Vieron el año pasado o hace más de un año que trajimos aquí a la hermana Miriam, ¿se acuerdan? Y la honramos la memoria de su esposo, ¿se acuerdan? Yo tengo tanta gratitud con Dios por la vida del pastor Colin, porque el pastor Colin a mí me enseñó a plantarme en la presencia de Dios y me enseñó a plantarme en la casa de Dios. Yo no sé qué sería, qué pasaría conmigo si no existiera la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia es una iglesia que ha enseñado a la gente a plantarse en Dios. ¿Sabe por qué? Porque enseña la palabra de Dios, enseña la Biblia. Y lo extraño al viejo todavía. Lo extraño. El Salmo 128, versículo 3, hablando del olivo, mire lo que dice. Salmo 128, versículo 3. El diluvio devastó todos los árboles y el olivo estaba en pie. Dice: tu mujer será como vid que lleva el fruto a los lados de tu casa. Y escuche, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos como olivos? Mire lo que dice.
¿Estarán plantados tus hijos a dónde? ¿Alrededor de qué? De tu mesa. De tu mesa. Eso quiere decir que aunque se casen, no te van a abandonar, no te van a tirar en un ancianato. Estarán alrededor de tu mesa porque tienen raíces. Raíces profundas nuestros hijos. Aunque estén casados, aunque tengan familia, ellos van a decir: yo no puedo abandonar la mesa de papá. La mesa de papá es una mesa de sabiduría, vamos. La mesa de papá es una mesa de comunión con Dios. La mesa de papá es una mesa de sabiduría y de enseñanza. Vamos, tenemos hijos ahora. Vamos a la mesa, busquemos la mesa y pongámonos alrededor de la mesa de papá y de mamá. Porque en esa mesa uno echa raíces profundas en la presencia de Dios y raíces profundas en la casa de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer con tus hijos? Enséñale principios bíblicos. Punto. Principios. Enséñales la palabra. Enséñales. Mételes la palabra en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Mételes la palabra. La palabra de Dios les gobernará donde quiera que vayan. Aún en momentos de crisis, de alejamiento, esa palabra que se enseñó en la mesa de papá y de mamá les recordará donde quiera que se encuentren que Dios es poderoso. Los olivos viven, hay olivos de 1600 años, ¿sabía eso? Usted va a Israel, no he ido, pero me cuentan que han visto olivos de miles de años, hermano. Miles de años. Y los turistas allá le dicen: mire, este olivo tiene 1000 y pico de años. El olivo es uno de los árboles más longevos. Pero escúcheme bien, para ir cerrando en esta mañana, se me fue el tiempo. Escuche, ¿qué pasa cuando tú estás plantado en la casa de Dios y estás plantado en los atrios? En primer lugar, tu vida florece. Diga: mi vida florece. ¿Tu vida qué? Florece. No hay una cosa más rica que el aroma de las flores. La vida de un cristiano plantado en una iglesia, sometido con el corazón, plantado en la presencia de Dios, es una vida que florece, florece. Tu vida florece, mi querido, mi querida familia. Tu vida florece cuando tú tienes raíces en Dios. Y tu vida expira aromas de las flores. Tu vida florece. Tu vida florece. ¿Cuántos de ustedes han florecido por estar plantado en esta iglesia? Ahí está. Aunque muchas veces uno en esto se vuelve un torero, se vuelve uno mejor que Rincón. Yo he descubierto con los años, uno aprende esto. Hay gente tan difícil. ¿Difícil en qué sentido? Difícil en el sentido que huyen al trato de Dios en sus vidas. Le huyen. Son como Jonás.
le huyen. Difícilmente dejan que uno penetre un poco en su negro corazón. Qué importante es que tú dejes que Dios trabaje con tu corazón. Qué importante es. Porque eso va a formar en ti lo que realmente debes ser, un discípulo de Jesús. No huyas al trabajo de Dios. Yo les he venido diciendo a todos los hermanos que nos ayudan aquí en discipular, necesitamos trabajar con las grietas de la gente. Necesitamos trabajar con el corazón de la gente, porque en el corazón hay rebeldía contra Dios. En el corazón hay envidia. En el corazón, escúcheme bien, egoísmo, como el domingo que estuvimos aquí. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí el domingo? El egoísmo. El egoísmo. Necesitamos que nuestro corazón tenga formación divina. Y para eso necesitamos estar plantados. Muchos hermanos se van de las iglesias por eso, porque no quieren que se enteren que tienen dos mujeres. Mire, las iglesias grandes están llenas de hombres que tienen dos mujeres. Aquí alguna vez pillamos a uno. Las iglesias grandes y nosotros tenemos que crecer. Pero yo puedo decir, escúchame bien, puedo decir con toda seguridad, que aquellos hermanos que son pícaros y no pagan su arriendo, les gustan más las iglesias que no, donde se pueden camuflar. ¿Cuántos de ustedes conocieron a mi suegra? A mi suegra sí que la robaron los cristianos porque ella arrendaba una casita que tenía allá en el Quirihue. Sí que la robaron los cristianos. Y uno descubría, ¿de dónde eres tú? De tal iglesia. ¿De dónde? De tal otra. Hermano, es mucho más fácil que un pícaro que no paga el arriendo se camufle más fácilmente y aparente ser cristiano en una iglesia donde solamente van a un show y no más. Si en esa iglesia empezaran a trabajar el corazón de cada persona, que es muy difícil a veces, seguramente se descubriría que allí, en ese lugar, hay un pícaro que toma apartamentos en arriendo, casas en arriendo, se vive unos días, unos años y luego se va debiendo servicios, arriendo. Hermano, por eso es que el cristianismo está por el piso, a lo ancho y a lo largo de la tierra, por vidas así que se camuflan en las iglesias. Quiero dejarles dos textos más y nos vamos. El primero está en 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra de Dios, es una recomendación que hace el apóstol Pablo. Dice así que hermanos míos, repita esta palabra, hermanos. Así que hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes. Esta palabra es la misma palabra que hemos venido resaltando, raíces. Estad firmes. Tened raíces y sed constantes, es decir,
esa es una de las características de una persona que tiene raíces, es constante. Intente usted mover un olivo. Cuando tú tienes raíces en el reino de Dios, tu vida se convierte en esta característica, adquieres esta, te vuelves constante. Y no solamente eres constante, se produce en ti un crecimiento permanente en la obra del Señor. Dice, siempre, siempre habrá un crecimiento. ¿Cuántos de ustedes allí donde están estancados? Estancados. Estancados. Porque no hay firmeza en tu vida. No tienes raíces. No hay un crecimiento, como dice aquí, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y finalmente, para que nos vamos, segunda de Samuel capítulo 23. Quiero leer este texto que tiene que ver, escúcheme bien, con la experiencia de unos hombres que David recibió en algún momento de su persecución por parte de, ¿quién persiguió a David? Saúl. Segunda carta de Samuel 23, 9 y 10. Escúcheme bien, mire. Segunda carta de Samuel 23, 9 y 10. Atención y nos vamos. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los ¿qué? De los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron ¿a quién? Que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de qué. Ahora escúcheme, no me lo quite, ya vamos al 10. Estos 3 valientes, ¿cómo se llamaba uno de ellos? Estos 3 valientes eran, escúcheme bien, parte de esos, ¿se acuerda de esos endeudados que llegaron a David a la cueva de Adulán? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿cierto? Bueno. ¿De malas? No, mentira. Hay que leer la Biblia, hermano. Le llegaron, escúcheme bien, dice la Biblia, no tuve la precaución de tomar el versículo, pero dice que David mientras huía, estaba en una cueva y allí le llegaron, ¿cuántos endeudados? ¿Cuántos? No, 100 y pico. Escúcheme bien, le llegaron allí. Dice que eran endeudados, abatidos, angustiados, derrotados, fracasados, sin esperanza, sin ilusiones, ojerosos, como dice Shakira. Y le llegaron allí, escúcheme bien. ¿Y sabe qué hizo David? David los ayudó a que fueran plantados en la casa de Dios y que fueran plantados en el reino de Dios. Los plantó en la presencia de Dios y los plantó en la casa de Dios. Y aquí tenemos a uno de ellos, Eleazar, escúcheme bien. Aquí tenemos a uno de ellos que, mira el versículo 10. ¿Qué hace aquí este valiente? Aquí tiene 3. Pero mira lo que dice. Este se levantó e hirió ¿a quién? A los filisteos, hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada su espada, quedó pegada su mano aquí. ¿Qué te dice a ti este cuadro? Que su mano quedó pegada a su espada. ¿Qué te dice a ti esa frase? ¿Ah? Y estaba ¿qué? Cansado. Cansado. Y dice que la espada quedó pegada a su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Hermano, esto es el trabajo que se hace en una iglesia. Llega un momento en que tú has echado tanta raíz, tu vida es tan fuerte, tu vida tiene tanto fruto en la vida, escucha, que tus enemigos no te pueden vencer.
Tú te vuelves hábil en la batalla, te vuelves un guerrero de Dios. Eres un conocedor de su voluntad, conoces las estrategias del enemigo. No te cansas porque sabe dónde está tu fuerza. No eres derribado. Tus enemigos siempre son derrotados porque has venido avanzando, creciendo, madurando, formándote y te has convertido en un valiente en el reino de Dios. Pero para eso se necesita que tú estés plantado en la presencia de Dios y plantado en la casa de Dios, para que tu vida tenga raíces profundas como las del olivo, como las del cedro y como las de la palmera. Póngase en pie, por favor. Gloria a Jesús. Levanta tus manos unos minutos.